Aquel día, el millonario Alfonso Valverde volvió a la tumba de su hija sin imaginar que no estaría solo. Entre las lápidas encontró a un médico joven abrazando a una niña que lloraba. Y ese encuentro levantó un velo de secretos que llevaba más de 10 años enterrado. Lo que comenzó como una simple pregunta: ¿qué haces aquí?, terminó revelando una verdad capaz de cambiar 3 vidas para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Aquel 14 de octubre, don Alfonso Llera volvió al cementerio de San Fernando, sin imaginar que ese día ya no estaría solo frente a la tumba de su hija. Había pasado una década desde la muerte de Lucía, y nunca faltaba a su aniversario. Pero aquella mañana, mientras avanzaba por el sendero alfombrado de hojas doradas, notó algo distinto en el aire frío de Sevilla. Una quietud cargada de presentimiento. El sol apenas lograba atravesar los altos cipreses, y el eco lejano de una campana marcaba el paso pausado de sus pensamientos. Alfonso llevaba un ramo de claveles rojos, la flor que Lucía prefería en octubre. Al llegar a la lápida, dejó las flores con una delicadeza casi temerosa y permaneció inmóvil durante minutos, como si el tiempo se plegara para acompañar su duelo. Inspiró profundamente, dejando que el aroma húmedo de la mañana entrara en su pecho, y sintió cómo el recuerdo lo pesaba un poco más. «Hija, lo siento», murmuró, apenas audible bajo el soplo tenue del viento. Cerró los ojos para contener el torbellino interior, cuando un sonido inesperado lo hizo girar. A pocos metros, un hombre joven con el uniforme verde del mantenimiento del cementerio se apresuraba a secarse las lágrimas. Era Damián, un rostro que Alfonso reconocía de vista, aunque nunca lo había visto tan abatido. A su lado, una niña de unos 9 años estaba arrodillada frente a la misma tumba, colocando pequeñas piedras blancas hasta formar un corazón. Su cabello castaño y ligeramente ondulado caía sobre sus mejillas, pero lo que realmente detuvo a Alfonso fue su mirada. Unos ojos azul grisáceo, serenos y profundos, que le resultaron dolorosamente familiares. La niña alzó la cabeza sin temor, con la espontaneidad natural de la infancia. «¿Conocías a mi mamá?», preguntó, como quien reconoce algo evidente en el rostro de otro. La pregunta lo golpeó por dentro. ¿Su madre? ¿Por qué la niña hablaba así delante de la tumba de Lucía? Antes de que pudiera reaccionar, Damián avanzó rápido. Colocó una mano protectora sobre su hombro y dijo con voz tensa: «Amaro, vámonos». Pero la niña no se movió. Al contrario, extendió un dedo hacia la fotografía incrustada en la lápida. Su expresión se iluminó con una tranquilidad sorprendente, como si estuviera revelando algo que siempre hubiera sabido. Se llamaba Lucía, como tú la miras. Alfonso sintió un frío repentino recorrerle la espalda. Dio un paso atrás sin poder evitarlo. Aquella frase no sonaba a un comentario infantil. Tenía el tono de una verdad descubierta, de una intuición profunda, de un eco que venía de algún lugar que él creía perdido. Damián tiró suavemente de la mano de la niña, pero con la urgencia de quien teme que algo se desborde. Antes de que Alfonso pudiera articular palabra, ambos comenzaron a alejarse entre las hileras de cipreses. Intentó llamarlos, detenerlos, pedir una explicación, pero la voz se le quebró antes de salir. Solo logró quedarse quieto, observando cómo la figura pequeña de la niña desaparecía entre las sombras verdes del cementerio. ¿Por qué esa niña habla de Lucía como si? El pensamiento lo atravesó con una fuerza inesperada. Su respiración se volvió pesada, y un estremecimiento helado le recorrió la columna, como si el pasado ese que había encerrado para sobrevivir acabara de despertarse con forma de niña. «Ella es Amara Ruiz», dijo finalmente Damián, con un tono que no presentaba, sino que advertía. Le sostuvo el hombro con una firmeza nerviosa, como si temiera que el peso del pasado de Alfonso pudiera caer sobre la niña
en cualquier momento. La luz ya era más clara. Y el cementerio comenzaba a llenarse de visitantes que dejaban flores y murmullos de oración. Pero para los tres, el mundo seguía reducido al estrecho camino de piedra que llevaba a la salida. Alfonso no podía apartar la mirada de Amara. Había algo en la forma en que caminaba, en su manera de observarlo todo con una inocencia abierta, que le recordaba demasiado a Lucía. La incertidumbre del encuentro en la tumba seguía aferrada a su pecho como una sombra persistente. Pero más que la similitud física, lo desconcertaba la sensación inexplicable de que aquella niña no era una desconocida. Como si un hilo perdido del pasado hubiera vuelto a tensarse sin avisar. ¿Quién es exactamente la niña?, preguntó, incapaz de contenerse. ¿Por qué estaba en la tumba de mi hija? La pregunta salió más dura de lo previsto. Damián frunció el ceño. Sus ojos, todavía enrojecidos, mostraban una mezcla de protección y resentimiento. Antes de que él respondiera, Amara intervino sin detectar la tensión entre los adultos. Mi papá decía que mi mamá pintaba estrellas, comentó con una pequeña sonrisa, mirando el cielo de Sevilla como quien recuerda algo bonito. La respiración de Alfonso se detuvo un instante. Lucía decía exactamente aquello cuando era niña. Lo repetía mientras dibujaba estrellas torcidas que luego pegaba en la nevera. Era una frase íntima, tan propia de ella, que el aire pareció enfriarse un poco. ¿Qué dijiste?, preguntó él, sin lograr disimular la emoción. Que ella pintaba estrellas. Como yo, respondió Amara, trazando una estrella imaginaria en el aire con una hojita seca. Damián cerró los ojos un segundo, como alguien que ya no puede retener nada más. El viento movió algunas hojas amarillas alrededor de ellos, mientras él inspiraba hondo. Basta, Amara susurró. Luego alzó la mirada hacia Alfonso. Ella es hija de Lucía. El silencio que siguió no fue ruidoso. Fue hondo, inevitable. Alfonso sintió que las piernas se le aflojaban. Lucía nunca le habló de un embarazo. Nunca mencionó un hijo. ¿Había tantas sombras en la vida de su hija? ¿O era él quien había preferido no verlas? Damián continuó con voz más baja. Amara es hija de mi hermano Adrián y de Lucía. Estuvieron juntos en secreto. Lucía tenía miedo de decírselo a usted. Temía que la obligara a elegir entre su familia y el hombre al que quería. Alfonso bajó la vista. Podía imaginar a Lucía luchando con ese miedo, evitando mirarlo, aplazando palabras que nunca llegaron a pronunciarse. Y la idea de que su hija hubiese cargado sola con ese temor le quemó por dentro. Amara, ajena al dolor que agitaba a los dos adultos, añadió con entusiasmo suave, mi mamá me dijo que cuando yo naciera, me enseñaría cómo brillan las estrellas desde el puente de Triana. La frase cayó sobre Alfonso con una dulzura que dolía, pero antes de que pudiera acercarse, o siquiera reaccionar a la idea de tener una nieta frente a él, Damián tomó la mano de Amara con un gesto firme. Sus ojos se endurecieron de repente. No vuelva a buscarnos, don Alfonso. Usted ya le hizo suficiente daño a Lucía. Las palabras lo golpearon por dentro. Intentó responder, decir que no sabía nada, que necesitaba entender, que no quería perder más, pero la voz no salió. Cada sílaba del reproche parecía cerrarle la garganta. Damián comenzó a caminar hacia la salida, guiando a la niña. Amara volteó una vez. Levantó la mano en un saludo pequeño y sonrió con la ligereza que solo tienen los niños. Esa sonrisa tan parecida a la de Lucía de niña le desarmó lo poco que aún resistía. Alfonso quedó inmóvil, con el eco de la frase resonando dentro de él una y otra vez. Usted ya le hizo suficiente daño a Lucía. Y en ese instante comprendió una verdad que nunca había querido enfrentar. Había perdido a su hija una vez, pero ahora estaba a un paso de perder a su nieta también. Alfonso no pudo dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Amara frente a la tumba de Lucía
regresaba con una nitidez que le apretaba el pecho. Su voz tranquila, la manera en que hablaba de ella como si la hubiera conocido desde siempre. Y, sobre todo, aquellos ojos claros que tanto le recordaban a su hija cuando era pequeña. La frase de Damián seguía resonando como un eco difícil de apagar. Usted ya le hizo suficiente daño, y lo más duro de aceptar era que no sabía si tenía fuerzas para negarlo. A la mañana siguiente caminó sin rumbo por el salón del ático de la Torre Llera. Miró una y otra vez la fotografía de Lucía en la repisa. Una niña de cabello castaño y sonrisa tímida, con ese brillo interior que él nunca logró descifrar del todo. Por primera vez se preguntó, con una sinceridad que le dolió, si había sido demasiado rígido, demasiado exigente, demasiado incapaz de escuchar. La idea de que Lucía hubiese muerto sin confiar en él le oprimió más que cualquier otro pensamiento. Quizá por eso, cuando decidió volver al parque de María Luisa aquella tarde, no lo hizo desde la razón, sino desde un impulso que llevaba horas creciendo dentro de él. Quería ver a Amara otra vez. No para exigir explicaciones ni repetir viejas batallas. Solo quería sentir que aún existía un lazo vivo que lo uniera a su hija. Llegó temprano, con una pequeña bolsa de magdalenas de la Campana, la pastelería favorita de Lucía. Se dirigió hacia la zona próxima a la Plaza de España, donde los árboles filtraban el último tono dorado del día, y los músicos callejeros tocaban acordes suaves de guitarra flamenca. Se sentó en un banco, intentando disimular la inquietud que lo acompañaba como un temblor leve en las manos. Entonces los vio. Damián avanzaba con pasos cautelosos, mirando alrededor como quien teme encontrarse con alguien que preferiría evitar. Amara corría unos metros por delante, persiguiendo los destellos del sol en el agua de la fuente. Al notar a Alfonso, detuvo su juego, ladeó la cabeza y sonrió con esa naturalidad que derrite defensas. «El señor de las flores», exclamó, recordando los claveles del día anterior. A Alfonso se le suavizaron los hombros. Se puso de pie y levantó la bolsa. «Traje esto. Por si te gustan las magdalenas», dijo, procurando que su voz sonara normal. Amara se acercó sin miedo, como si ya existiera una confianza silenciosa entre ambos. Damián llegó detrás, con cautela, pero al ver la tranquilidad de la niña su respiración se volvió menos tensa. Unos minutos advirtió, cruzándose de brazos, aunque sin dureza. Amara abrió la bolsa y tomó una magdalena. Su expresión de gusto espontáneo hizo que Alfonso sintiera algo parecido a un alivio. Se sentó cerca de ella, dejando una distancia respetuosa. «¿Mi mamá también venía aquí?», preguntó de pronto Amara, mirando la fuente. Alfonso se quedó inmóvil. «Lucía venía cuando necesitaba alejarse un rato», respondió con honestidad, dejando que la verdad saliera sin adornos. Amara lo observó en silencio, como intentando comprender un recuerdo que no era suyo. Luego apoyó su manita sobre el pecho de Alfonso, con una suavidad inesperada. «Entonces tú también la querías, ¿verdad?». La pregunta lo dejó sin palabras. No era difícil, pero lo tocó en un lugar que llevaba años escondido. Desvió la mirada, intentando recuperar el aire. Amara, ajena al impacto que había provocado, volvió a correr alrededor de la fuente. El viento le movía el cabello y sus risas se mezclaban con la música que llegaba desde los soportales. Damián la observaba con prudencia, pero ya sin la hostilidad del día anterior. Había algo en Alfonso, quizá el cansancio en sus hombros, quizá la sinceridad de su mirada que lo hacía parecer menos un peligro y más un padre, que aún buscaba una forma de pedir perdón. Alfonso siguió los movimientos de la niña, sintiendo un impulso que casi lo sorprendió. Había perdido a Lucía por no saber acercarse a ella, por confundir protección con autoridad. Pero Amara estaba allí, viva. Mientras el sol se ocultaba detrás de los ladrillos rojos de la Plaza de España, Alfonso pensó, con una certeza que le tembló en el alma: si de verdad es mi nieta,
No permitiré que la vida me la arrebate como a Lucía. Aquella tarde en la Plaza de España, Alfonso caminaba con pasos inseguros, como si hubiese olvidado cómo sostener su propio cuerpo. En el bolsillo llevaba la pequeña piedra que Amara le había dado días atrás. No entendió por qué la guardó en ese momento, pero al sentirla entre los dedos, comprendió que aquel gesto sencillo había sido el primer puente entre dos mundos que nunca debieron separarse. La plaza brillaba bajo la luz dorada de las 6. Los turistas fotografiaban los azulejos. Los niños recorrían el canal en scooters. Y un guitarrista dejaba que su melodía se deslizara con la brisa. Nada de aquello calmaba los nervios de Alfonso. Solo quería verla otra vez. La encontró antes de que ella lo viera, sentada en el borde del canal, con las piernas colgando y un cuaderno pequeño en las manos. Dibujaba con esa concentración absoluta que solo tienen los niños cuando se sienten a salvo. Damián estaba a pocos pasos, vigilante pero tranquilo. Cuando notó la presencia de Alfonso, no retrocedió como la vez anterior. Lo observó con una cautela distinta, casi reflexiva, como quien evalúa si una herida puede empezar a cerrarse. Amara levantó la vista y su rostro se iluminó. «Mira, Dami, es él». Corrió hacia Alfonso con una naturalidad que desarmaba. Al llegar, abrió la mano y le entregó una piedrecita gris, lisa por el agua. «Para que no estés solo», dijo, con una certeza que solo puede tener un niño. El nudo en la garganta de Alfonso fue inmediato. La piedra estaba fría, pero el gesto tenía una calidez que le atravesó el pecho. La guardó, como si fuese algo frágil. «Gracias, pequeña», susurró. Se sentaron los tres en un banco de cerámica. Amara, aún con su cuaderno, le mostró lo que estaba dibujando: un cielo lleno de estrellas y una niña de cabello castaño. «Mi mamá dibujaba estrellas», explicó. «Damián dice que eran sus favoritas». El corazón de Alfonso se tensó. Lucía había llenado cuadernos enteros de estrellas, y él nunca le preguntó ¿por qué? Tal vez porque nunca supo escucharla. Sí admitió con suavidad: a Lucía le gustaban. Las dibujaba cuando necesitaba sentirse libre. Amara apoyó la cabeza en el brazo de Alfonso, con una confianza pura y espontánea. Él cerró los ojos un instante, dejando que ese gesto tan pequeño y tan grande a la vez lo atravesara por dentro. Entonces escucharon pasos firmes. El ambiente cambió como si el aire se hubiera detenido. Javier apareció bajo los arcos laterales, con esa rigidez contenida que siempre lo acompañaba. Al ver a su padre sentado con la niña, su expresión se endureció, como si un viejo resentimiento acabara de despertar. «¿Vas a cometer el mismo error, padre?», preguntó, sin ningún rodeo. La voz sonó como un golpe seco. Amara se sobresaltó y tomó la mano de Alfonso con un gesto instintivo. Alfonso no respondió de inmediato. Bajó la mirada, reconociendo sin palabras el reproche que los seguía desde hace años. Javier avanzó un paso más. Lucía necesitaba un padre, no un empresario, dijo con frialdad. «Y ahora apareces aquí, como si nada hubiera pasado». Damián tensó los hombros, preparado para intervenir. Pero Alfonso levantó la mano despacio. «No estoy aquí para repetir errores», respondió, con la voz tomada. «Solo quiero entender». La mirada de Javier cayó entonces sobre Amara. La niña lo sostuvo sin miedo, con la honestidad limpia que solo tienen los niños que aún no saben protegerse del mundo. Algo en ese intercambio pareció quebrar, por un solo segundo, la dureza de Javier. Pero enseguida volvió a recomponerse. El ambiente se volvió denso, casi inmóvil. Entonces Amara tiró suavemente del abrigo de Alfonso. «No te vayas triste. Yo estoy contigo», murmuró, como si hubiera entendido más de lo que mostraba. Alfonso la miró. En aquellos ojos claros tan parecidos a los de Lucía, encontró la respuesta que llevaba una década buscando. Algo estaba a punto de cambiar, y, por primera vez, sintió que nadie podría detenerlo. La noche cayó sobre Sevilla con una calma engañosa,
como si la ciudad quisiera ofrecer un respiro antes de abrir viejas heridas. En el penthouse de la Torre Llera, Alfonso permanecía solo en el salón, iluminado apenas por el resplandor dorado que entraba por los ventanales. El silencio era tan profundo que el tic-tac del reloj sonaba como un martillo golpeando su pecho. Sobre la mesa estaba la caja de recuerdos de Lucía. La había evitado durante 10 años, pero ahora no podía apartar la mirada de ella. Tenía el mismo lazo azul que Lucía usaba para atarse el cabello cuando era niña. Un detalle pequeño, pero suficiente para que el aire pareciera de repente más pesado. Al abrir la caja, un olor tenue a papel viejo y perfume de rosa se elevó, como si el tiempo retrocediera. Había fotos, un colgante en forma de luna, un billete de tren a Málaga, y una carta, un sobre amarillento, sellado, con su nombre escrito con la letra suave de Lucía. Alfonso lo sostuvo con las manos temblorosas. Nunca había tenido el valor de abrirlo, ni el día que Lucía falleció, ni al siguiente, ni en ninguno de los años posteriores. Pero ahora, tras mirar los ojos de Amara tan idénticos a los de su hija, comprendió que ya no podía seguir huyendo. Rasgó el sobre con cuidado, como si temiera romper algo más que el papel. Papá, te quiero, pero tengo miedo de vivir una vida que no es mía. Esa primera frase le atravesó el pecho. Siguió leyendo, cada línea más amarga y dulce que la anterior. Yo sé que esperas que llegue a ser alguien importante, que no repita tus errores, que cumpla sueños, que tú no pudiste. Pero papá, mis sueños no son los tuyos. Alfonso apretó la carta contra su pecho y finalmente lloró. Lloró en silencio, sin romperlo con un solo sollozo, pero dejando que todo su cuerpo se rindiera. Era la primera vez que lloraba por Lucía desde que la enterraron. Permaneció así un largo rato, hasta que escuchó pasos detrás de él. Era Javier. Sin corbata, sin esa dureza habitual. Por primera vez en muchos años parecía simplemente un hijo entrando en casa. Se sentó a su lado sin decir nada. Ambos contemplaron la ciudad bajo la luz cálida de Sevilla nocturna mientras una brisa suave del Guadalquivir hacía temblar las cortinas. Tras un silencio largo, Javier habló. A veces yo también me perdí sin mamá, confesó. Y creo que tú no viste eso, porque estabas demasiado roto. No había reproche, solo verdad. Alfonso, con los ojos aún húmedos, asintió sin mirarlo. Era como si, al fin, padre e hijo se reconocieran desde un lugar honesto al que nunca antes se habían atrevido a entrar. De pronto sonó el teléfono, cortando el momento como un cuchillo. Alfonso lo tomó lentamente, como si no quisiera regresar tan rápido a la realidad. Era Damián. ¿Sí? Respondió, tratando de recomponer la voz. Del otro lado, Damián hablaba rápido, con un tono que Alfonso jamás le había escuchado, ni siquiera el día que lo expulsó del cementerio. Don Alfonso. Amara llegó llorando del colegio. No quiere hablar con nadie. No quiere volver mañana. Está asustada. Y no sé qué hacer. La sangre se le heló. Javier, al ver el cambio en la expresión de su padre, se levantó de inmediato. ¿Qué ocurre? Alfonso cerró los ojos un segundo. Respiró hondo y murmuró. Amara, la niña, necesita ayuda. No hizo falta explicar más. Javier tomó las llaves de la camioneta y se dirigió a la puerta. Alfonso lo siguió sin mirar atrás. Era la primera vez en 10 años que los dos se movían hacia un mismo objetivo. Mientras el ascensor los llevaba al garaje, Alfonso sintió que algo dentro de él comenzaba a recomponerse. Una parte pequeña, pero suficiente para creer que tal vez aún era posible reparar el pasado. Cuando el coche salió a las calles de Sevilla, la brisa nocturna entró por la ventanilla. Alfonso solo pudo pensar en una cosa. No perderé a otra hija. Amara estaba sentada en el rellano del antiguo edificio de la Macarena, con las rodillas recogidas y los ojos aún hinchados. La farola del pasillo dejaba caer una luz amarillenta que entraba por la ventanita estrecha, iluminando la curva triste de su mejilla.
Parecía demasiado pequeña para cargar con algo que no le pertenecía. No quiero ser rara, susurró, como si cada palabra le pesara más que la mochila que llevaba al colegio. Alfonso la encontró así, encogida en sí misma, y un temblor le recorrió el pecho. Aquella postura, la espalda doblada, los brazos rodeando las piernas, le recordó de inmediato a Lucía cuando era niña. Siempre escondía sus miedos para no preocuparlo. Y él, entonces, jamás supo verlos. Damián abrió la puerta del piso con inquietud. Javier se acercó unos pasos más atrás, en silencio, respetando un terreno que no entendía del todo pero que intuía sagrado. Desde la avenida subía el rumor del autobús 43, llenando el hueco que dejaba el llanto reciente de la niña. Alfonso se arrodilló despacio frente a ella, como si el suelo pudiera romperse bajo cualquiera de sus movimientos. «Cuéntame», mi niña dijo, con una voz que él mismo no reconoció. Amara levantó la vista. Los ojos húmedos brillaban como si se estuvieran acostumbrando a una tristeza demasiado grande para su edad. En el cole dicen que tengo 2 papás. Y que eso es raro. Alfonso negó con suavidad, acercándose un poco más sin invadir su espacio. Raro es no tener amor, respondió. Y tú tienes más del que imaginas. Damián asintió desde la puerta, con los brazos cruzados, pero el gesto blando. Javier también dio un paso adelante. Inseguro, pero honesto. Yo habría querido tener 2 personas que me cuidasen así, murmuró. Quizá habría dejado de ir por la vida con los puños cerrados. La mirada de Amara se suavizó. Algo en esas palabras, sencillas pero verdaderas, la calmó un poco. Damián los invitó a entrar. La cocina era pequeña, con azulejos antiguos y una tetera de manzanilla aún humeante. Olía a hogar. Un hogar distinto al penthouse de Alfonso. Menos perfecto, pero más humano. Se sentaron los 4 alrededor de la mesa. Al principio reinó un silencio espeso, lleno de recuerdos que ninguno sabía cómo nombrar. Hasta que Amara, en voz casi inaudible, preguntó, ¿mi mamá también se sentía diferente? Alfonso respiró hondo. No buscó palabras de consuelo fáciles. Buscó verdad. Lucía tenía un corazón grande, dijo con calma. Tan grande que a veces no sabía dónde ponerlo. Ser distinta la hacía única y hermosa. Nunca permitas que nadie te diga que eso está mal. La niña asintió, tragando saliva lentamente. Sus manos aferraron el vaso tibio, como si necesitara algo real a lo que sujetarse. Javier compartió entonces una anécdota suave, casi tímida. Los dibujos que Lucía le escondía debajo de la almohada cuando él estaba triste. Estrellas. Siempre estrellas. Como si quisiera iluminarme un poquito, añadió. A Amara se le encendieron los ojos. Me gusta cuando hablan de ella. Como si todavía estuviera aquí. Lo está, respondió Alfonso. En lo que recordamos. En lo que intentamos hacer mejor. Sigue con nosotros. Entonces llamaron a la puerta. 3 golpes suaves, temerosos, como de alguien que dudaba si tenía derecho a estar allí. Damián abrió y se quedó sin palabras. Era Mercedes. El cabello blanco mal recogido, los ojos rojizos como si hubiera pasado noches sin dormir. Sus manos temblaban al sostener el bolso. Quiero conocer a mi nieta. Si me dejáis, dijo con una voz quebrada que parecía sostenerse apenas. Amara dudó solo un instante. Luego se levantó y avanzó despacio hacia ella. Levantó su pequeña mano y tocó con cuidado la mejilla arrugada de la mujer. ¿Tú también me quieres? Mercedes cerró los ojos. Las lágrimas escaparon sin resistencia, desde mucho antes de conocerte. Mi vida, susurró. Y la abrazó. Un abrazo lento, profundo, que parecía coser heridas antiguas. Las de Lucía, las suyas, las de todos los que estaban allí. Damián exhaló con alivio. Javier giró la cara hacia la ventana para esconder la emoción. Y Alfonso sintió que algo dentro de él, una pieza que llevaba años fuera de lugar,
Finalmente encajaba. La casa se llenó de un silencio cálido. De esos silencios que arropan en vez de pesar. Amara ya no parecía tan pequeña. Tampoco tan sola. Descansaba en el regazo de una familia que, de alguna manera misteriosa, renacía alrededor de ella. Cuando la noche se volvió más tranquila y Sevilla respiraba ese murmullo suave de las últimas horas, Alfonso se acercó a la niña. Le acomodó un mechoncito detrás de la oreja y murmuró: «Jura, mañana iremos todos a ver a Lucía juntos». Amara sonrió. Una sonrisa frágil, pero verdadera, y por primera vez en una década, aquella promesa tenía sentido. Por primera vez también, Alfonso supo que sería capaz de cumplirla, a veces. Al llegar al final de una historia, uno siente que el silencio habla más que las palabras. Y así ocurre aquí, donde una niña que solo quería pertenecer terminó uniendo a quienes llevaban años perdidos entre errores, culpas y ausencias. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja un 1 en los comentarios. Y si crees que algo podría mejorar, regálanos un 0 para seguir creciendo juntos. En el fondo, la vida siempre nos recuerda lo mismo. El amor tiene una fuerza discreta, pero capaz de reparar lo que parecía roto para siempre. Nadie está condenado a sus fallos si tiene el valor de pedir perdón y el deseo sincero de empezar de nuevo. La familia biológica o elegida es el refugio donde aprendemos que todos merecemos un abrazo, una oportunidad y un lugar donde volver. Porque, igual que una luz encendida en una ventana durante la noche, un gesto pequeño y lleno de bondad puede guiarnos incluso por los pasillos más oscuros de la vida. Tómate un momento para pensar qué parte de esta historia te recordó a algo vivido, a alguien querido o a una herida que por fin mereces sanar. Y si este relato te ha acompañado con calidez, compártelo o suscríbete para que sigamos creando juntos este pequeño rincón de esperanza. A veces, basta una chispa, solo una, para iluminar todo un camino.